quien va a darnos su impresión de la Biblia. ¿Por qué no vemos su testimonio? Okay. Un científico que lee la Biblia. Okay. Bueno, soy Luis Barrera, soy astrónomo chileno, trabajo en investigaciones en el sistema solar y en estrellas variables. Y por supuesto soy cristiano, digo por supuesto porque en realidad partió al revés todo, porque yo partí como científico y en la medida que fui incrementando, digamos, el conocimiento, se empezó a aparecer prácticamente la Biblia o la palabra de Dios en mi vida, digamos. Partí estudiando aspectos de la naturaleza. O sea, una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo era que si yo tomo aspectos del hombre, siempre uno diverge a nivel de las culturas, de las costumbres y todo esto. Entonces yo dije, bueno, si hay algo interesante, digamos, en el universo, se tiene que estar en las leyes completamente naturales. Ahí el hombre no tiene nada que meter mano, digamos, ¿cierto? Y al ir sobre el lado científico y buscar, digamos, todas estas leyes completamente naturales, fueron apareciendo estos otros aspectos que son realmente interesantes, que tienen que ver directamente con la fe. Y yo, queriendo hacer lo correcto a nivel del punto de vista científico, resulta que se empieza a aparecer, sin yo buscarlo, empieza a aparecerse digamos, sentido, digamos, de Dios, el sentido de la Biblia, el sentido cristiano, digamos, de Jesucristo en persona, sino que simplemente para mí fue como paulatinamente acercándome desde el punto de vista científico hasta llegar a a entender en parte, digamos, esta grandeza que va más allá de lo que nosotros podemos ver, digamos. Bueno, qué interesante escuchar a Luis Barrera hablar de su testimonio. Francisco, tú lo conoces, entiendo. Sí. Y que has trabajado con él. Es un muy buen amigo, miembro del directorio de la Sociedad Bíblica Chilena. Ya. Y hemos aprendido muchísimo con él. O sea, ahí podemos ver cómo, ¿no es cierto?, la Biblia no se contrapone con la ciencia. Claro. Luis nos puede explicar en algún otro programa, me encantaría que pudieras invitarlo. A ver si lo pastor. invitamos uno de estos días. Y él les va a poder mostrar cómo Sí. la ciencia ha ido descubriendo y avanzando y encontrando las mismas cosas que nosotros ya de antes teníamos en la Biblia. Es fascinante. En cuanto a los primeros libros de Génesis, yo creo que es muy importante. Hay dos posturas, algunos que llamaríamos creacionistas, que dicen que efectivamente es posible hasta científicamente concordar si los 7 días son miles de años o realmente es posible. Leí un libro muy interesante hace poco de un científico que decía que hay hoyos blancos creados por una aceleración masiva creada por la creación misma. Entonces, hay todo tipo de opción. La otra es que, claro, hay una forma de ver la evolución en estos 7 días. Bueno, sea como fuere, ninguna de las dos contradice la palabra de Dios, contradice la Biblia, y uno puede leer la Biblia. Esa siendo la objeción más común. Yo conocí un científico, Frank Mitchell, quien decía que él empezó a leer Génesis. Era un ateo, estaba en el programa de la NASA. Y cuando leyó Génesis y vio el orden de la creación, se sorprendió tanto que empezó a leer el resto de la Biblia. Él decía en su testimonio que si tenía razón este libro tan antiguo con relación al orden de la creación, entonces podría decir que tenía razón en otras cosas. Y ahí se descubrió, se encontró con el Señor Jesucristo en medio de las páginas de la Biblia, se encontró con Él y se entregó a Él. ¿Cómo, Francisco, has encontrado que la Biblia entra a lugares de educación, universidades, colegios, lugares donde hay educación más alta? No es fácil llevar la Biblia
a la universidad, llevar la Biblia a la escuela. Yo no sé por qué será, pero hay algo en nosotros, ¿no es cierto?, que cuando no conocemos, primero tendemos a rechazar o a hablar en negativo. Una vez que las universidades conocen el trabajo de las sociedades bíblicas, conocen el propósito de la difusión de la palabra de Dios, sí, nos dan acceso y podemos llegar con distintos tipos de programas, no solo con una distribución de la Biblia, sino que con conferencias, con hombres connotados como Luis Barrera, gran científico chileno. Ustedes van a poder ver que él es llamado permanentemente a nivel internacional a dar sus charlas. Bueno, hay otra objeción común, que por qué en la Biblia hay tanta violencia. Hay un Dios que pareciera en el Antiguo Testamento un Dios enojón, un Dios de juicio, un Dios que manda a matar a gente, ¿no? Y en el Nuevo Testamento pareciera que Jesús propone un Dios de amor, el Dios que es padre del hijo pródigo, que lo espera, lo recibe y lo perdona. ¿Es que hay contradicciones en la Biblia así? No, Alfredo, la Biblia, bueno, tú como pastor sabes también, ¿no es cierto? La Biblia no tiene... secretario general de la Sociedad Bíblica y te voy a tirar a ti la pregunta. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Justamente se habla en antiguo porque antes de Cristo, y hay mucha ley antes de Cristo. Había que de alguna manera guiar a los pueblos y la maldad de los pueblos era tan fuerte, tan grande las cosas que se veían, que los reyes en su época, ¿no es cierto?, tenían que de alguna manera conducir. Y viene todo el tema de los libros de la ley que están en la Biblia, pero después, con el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto?, Cristo, bien como tú graficabas, nos trae el amor y nos trae la verdad a través de una cantidad de valores también importantes que aprendemos. No necesariamente tenemos que dejar detrás y olvidarnos de la ley, pero una ley aplicada de una manera distinta. Y ahí es cuando hay a veces confusión, cuando la gente se queda pegada solamente en el Antiguo Testamento, en algunas prácticas del Antiguo Testamento, y se confunden con el nacimiento después de Cristo. Podríamos decir que hay una revelación progresiva que parte con Dios llamando a un pueblo, el pueblo judío. A ese pueblo le enseña la ley, los 10 mandamientos y toda la ley ceremonial. Y hay un desarrollo extraordinario de la historia del pueblo de Israel. Pero además, como el Dios de santidad demuestra que sí hay consecuencia por el pecado. Y finalmente, lo que son juicios casi son lo que un pueblo le ha hecho a otro, cae sobre su propia cabeza. Es la ley diente por diente, ojo por ojo. Todo eso sabiendo el antiguo. Pero cuando se llega al nuevo, se descubre que no hay forma en que el hombre puede salvarse a sí mismo. Por lo tanto, es importante que venga el Hijo de Dios, Jesús, y Él termina en una cruz, muriendo. La ley cae sobre Él. Toda la violencia, la tortura cae sobre el Hijo de Dios, quien grita, Tetelestai, pagado. Y ahí Él paga lo que la ley no podía pagar. Paga nuestros pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso Él muere. Pero al tercer día resucita en gloria. Y esa es la última palabra de Dios. Dice que el que quiera encontrar vida, encuentre en el Cristo que resucitó. Ahora, ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia que los cristianos normalmente creemos. Todo aquello expuesto en este libro. Ustedes en la Sociedad Bíblica se encuentran con muchas oportunidades en todo aspecto, en todo lugar de la sociedad, entre los políticos, entre médicos, abogados. ¿Tienen mucha oportunidad de hablar este mensaje? Mira, principalmente el trabajo nuestro es de apoyo a la iglesia. Nosotros, la Sociedad Bíblica, no es iglesia. Nosotros brindamos a la iglesia, a todas las iglesias cristianas, digamos, de todos los elementos, herramientas, tanto de una Biblia completa como una Biblia en libros.